Canal 1 en Cristo presenta. ¿Debe un cristiano jugar videojuegos? ¿Puede un cristiano jugar videojuegos? ¿Qué dice la Biblia? Hola gente querida, ¿cómo andan mis queridos amigos? Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda cuando puedan ver este video. ¿Cómo andan gente querida? 12 de octubre del 2022, iniciamos, ya arrancamos con todo el canal. No se acostumbre que grabemos un video todos los días, son días especiales que tenemos por la misericordia de Dios. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, el tema publicado. ¿Es bueno para un cristiano jugar a los videojuegos? ¿Es bueno? ¿Es pecado jugar a los videojuegos? ¿Qué dice usted? Si usted sabe algo más, por favor ahí en la descripción del video nos puede poner. Vamos a ver. ¿Qué tema? ¿Puede un cristiano jugar a los videojuegos? La gran pregunta, ¿no? ¿Qué se mueve detrás en lo espiritual? ¿Cómo ve Dios cuando un cristiano, sea hijo, nieto, o el mismo cristiano, padre de familia, deja a sus hijos jugar a los videojuegos? ¿Qué es lo que el Señor piensa? ¿Qué dice su palabra? Bueno, todo eso lo vamos a ver hasta que se nos corte el tiempo establecido, porque es un tema que da para largo, hay muchos versículos que hablan. ¿Puede un cristiano jugar a los videojuegos? Hablar de videojuegos en la actualidad es muy importante, porque para los cristianos es un tema que genera muchas dudas, especialmente para los jóvenes. ¿Es pecado jugar a los videojuegos en una consola o en un celular? ¿Qué dice el Señor al respecto en su palabra? ¿Qué opina usted como padre de familia? ¿Desagrada esto a Dios? La gran pregunta. Esto y otras preguntas trataremos en este artículo. Es un artículo bajado de la web. Los videojuegos pueden parecer solo un pasatiempo, pero son un fenómeno que merece una apreciación más profunda debido a que desde que se crearon en 1962 ha habido una explosión hasta hoy. No ha parado. Daniel 12:4 no ha parado de avanzar la tecnología. En el celular, en el televisor, en internet, un cristiano puede jugar los videojuegos, pero su vida no debe girar en torno a ellos. ¿Ok? Ya comienzan las respuestas. La Biblia enseña que cada uno tiene libertad de decidir qué hacer, tiene libertad para hacerlo. Por tanto, esto es un tema de conciencia más que nada, en el cual se debe cuidar el riesgo de adicción y alejamiento de Dios. Ahí está el tremendo peligro. Ahí está la cuestión. Así que cerrar acá y vamos a seguir acá. Hablar de videojuegos en la actualidad. Bueno, esto es lo mismo, no sabíamos. Vamos con el otro tema. Acá está. Acá hay un estudio profundísimo, por eso elegimos esto. Y hay mucho, hay mucho para investigar, hay mucho para ver. Por haber sido escrita hace 2000 años, justamente, las escrituras tienen 2000 años. La palabra del Señor viene desde que antes de la creación del hombre, por eso dice que la palabra no va a desaparecer, va a permanecer por la eternidad. La palabra de Dios es la eternidad misma. Por haber sido escrita hace 2000 años, la palabra de Dios no enseña explícitamente si es que un cristiano debiera jugar a los videojuegos. Pero los principios bíblicos se aplican aún en la actualidad. Con respecto al mejor uso de nuestro tiempo, ahí está la cuestión. El tema tiempo. Pasa lo mismo con las redes sociales. En este caso vamos a hablar de los videojuegos, pero tengan cuidado con el tema del celular en los chicos, consolas, PC. Ahora que se va a festejar a fin de este mes, esas fiestas paganas de Halloween, muchos cristianos están entrometidos en eso, oponiéndose. No está mal, pero me parece que después vamos a hacer un estudio aparte. No es la manera correcta que tienen los cristianos de oponerse a eso, porque están diezmando el comino, según lo que dice la escritura. Ya vamos a hacer un video y un apartado de eso, pero vamos a hablar de este tema. Dice, cuando Dios nos muestra que una actividad específica está controlando nuestras vidas, debemos abstenernos de ella por un tiempo.
Eso es un ayuno. Ese ayuno puede ser de comida, cine, televisión, música, videojuegos. Cualquier cosa que traiga nuestra atención de conocer y amar a Dios y servir a su pueblo. Lo que está escrito en Deuteronomio, Levítico, ahí el Señor a Israel le mostraba la voluntad del Señor y cómo le convenía vivir para agradarle a Dios. Y no estaba obviamente este tema porque no existían los videojuegos en aquella época ni los tipos de entretenimiento tecnológico que hay hoy. Pero sí había mucha advertencia al respecto de cómo debía entretenerse porque era necesario pasar el tiempo y también descansar su vida en familia. ¿Okay? Para eso había determinado que el día sábado se eligiera ese día para que Israel hiciera descanso, alabanza al Señor, que esté en familia, que tenga tiempo de meditar la palabra, etcétera, etcétera. Mientras que algunas de estas cosas pueden no ser malas en sí mismas, porque jugar a un videojuego, estar en una red social, distraerse un poco, no está mal, no es ese el problema. Estas llegan a convertirse en ídolos, cuando, como decimos siempre, ¿no? Cuando nos pasamos de largo, tenemos un programa especial de eso. Si nos pasamos de largo, comienza a ser un vicio. De mi parte me ha tocado muy de lleno esto. Mire qué curioso, cuando era joven predicábamos el evangelio a los niños, adolescentes, y le llamábamos la atención, pero le predicábamos el evangelio, le hablábamos de Cristo a través de los videojuegos. Es increíble cómo se nos usó en aquel tiempo. Mientras que algunas de estas cosas pueden no ser malas en sí mismas, estas llegan a convertirse en ídolos si es que nos distraen de nuestro primer amor. Eso es lo que el Señor a un chico, un hijo, que no está mal jugar a los videojuegos, pero que nunca se olvide del primer amor. Aún a los mismos cristianos adultos, en su palabra, en Apocalipsis 2:4 dice: no te olvides de tu primer amor. Tengo muchas cosas a favor de ti, pero esto tengo contra ti, que has descuidado el primer amor. Colosenses 3:5 también habla parecido. Vamos a verlo. Me olvidé de abrir la Biblia acá, perdón. Vamos a ver si acá podemos verlo. Colosenses 3:5. A ver qué dice Colosenses 3:5. Apocalipsis 2:4. Eso sí me acuerdo, que habla claramente del tema del primer amor. Colosenses 3:5. A ver, vamos a ver qué dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Hacer morir pues lo terrenal. Ahí está el tema. Se dan cuenta, siempre nos basamos en lo mismo. En los próximos días hay que polarizarse para los cielos. En los próximos días, por eso muchos hermanos dicen: no, está exagerando. Y mientras tanto, ¿qué? Santificate, buscá la forma, orá, pedile a Dios: Señor, dame sabiduría para yo ser más celestial y menos terrenal. Y cada uno va a tener su forma, el Señor le va a poner en el corazón. Nosotros tenemos nuestra forma de ser menos terrenal, cada uno según depende de la perfecta voluntad del Señor. Por eso es importante, en vez de consultarle al hombre, ir a la cámara secreta y consultarle directamente a Dios qué quiere Dios para vos y cómo lo quiere hacer para que vos te puedas desarrollar y ser menos terrenal y más celestial. Hacer morir por lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, o sea, claro. Por eso lo otro que hay que aprender, si es que usted lo aprendió, gloria a Dios, usted es una excepción. Por eso no levante la mano si es una excepción. Siempre vamos a hablar de las grandes masas. Las grandes masas de cristianos no saben separar lo que es tierra y lo que es cielo. Uno le quiere dar un consejo y como lo mezcla con la tierra, pero uno le da un mensaje celestial. Pero como no sabe separar cielo y tierra, se ofende y lo toma por cualquier lado y comienza a hacer yoga en Cristo en vez de meditación en la palabra espiritual. ¿Ok? Increíble. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, si sabemos separar lo que es espiritual y lo terrenal, no solamente está hablando de sexo cuando dice fornicación, está hablando también de objeto de culto espiritual. Cuando el Señor habla de fornicación, no habla, e incluso a Israel la trató de prostituta. Usted lo puede encontrar en varios pasajes, no quiero extenderme en el tema que no tiene nada que ver, pero usted lo puede encontrar. Busque así, Biblia,
separado ahí en el explorador de celular, de la PC, Biblia separado, la prostituta Israel, le va a salir un montón de versículos. Pero él hacía referencia justamente a la fornicación, por eso, pero no la fornicación de carne y sangre, a la fornicación espiritual, al objeto de culto. Se dedicaban mucho a otras cosas, no solamente a dioses de piedra, madera, metal, etcétera, sino también a muchas cosas y costumbres que utilizaron los judíos, lo cual el mismo Señor se ponía muy celoso de ese tema. Por eso en eso hay que tener cuidado y enseñarle esto a los chicos, porque estas cosas no suben a los púlpitos. En una escuelita esa dominical que enseñan, es como si fuera un jardincito en Cristo. No le va a enseñar, se tienen que encargar sí o sí los padres, porque la Biblia dice que los padres le deben enseñar a sus hijos. O es otro tema, también tendremos que hacer un video de eso, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el padre sobre sus hijos en vez de enviarlo a una escuelita dominical o una escuela cristiana donde le enseñen bases cristianas? ¿Acaso eso el Señor lo prueba? Habría que verlo. De lo que vemos nosotros, por los resultados, dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. No es bueno eso, no rinde, no es productivo, no edifica. Hacer morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Ahí puede venir la cosa, el autocontrol de los videojuegos sobre los chicos o sobre un adulto. El desborde desordenado de las redes sociales, tanto en los adultos también, en las madres, de que están todo el día con el celular en Facebook mirando qué hace el otro. Y ¿acaso no tiene nada que ver con esto? Pregunta, ¿no? Pregunta que usted se tiene que hacer ahí en su cámara secreta, en su intimidad, en su ahí cuando se tome el té con Cristo, en ese tiempo. Y esto quita mucho tiempo de intimidad con el Señor. Por eso después encontramos cristianos que comienzan a tener filosofías humanas, más humanas que celestiales, más terrenales que espirituales, y después nos contradicen cuando enseñamos cosas así violentas como esta, porque la palabra es radical. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y cuando caemos en idolatría es peor que pecar en la carne, por si usted no lo sabía, para que usted sepa. Es más perdonable, mire lo que le digo, pero no lo tome mal. En vez de examinarlo como terrenal, examínenlo como espiritual, porque si no podemos ir después a base bíblica. Para no irme del tema, podemos poner el ejemplo de David. A David se le perdonó un pecado de carne, pero justamente después el mismo Señor le dijo a Salomón, quiero que seas como tu padre, que me adores solo a mí. O sea, se olvidó del tema carne, el tema tierra que hizo, sino que se enfocó Dios en lo espiritual. Salomón, tenés que ser espiritual como tu padre, ¿se da cuenta? Y Salomón terminó siendo el más sabio de la tierra y el más idólatra de la tierra. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que examinar la Escritura y hay que moverse en consecuencia. Colosenses 3:5 lo vimos, Apocalipsis 2:4, bueno, ya lo vimos, lo pueden encontrar ahí. A continuación se presentan algunos principios a considerar. No creo que lleguemos a esto porque es bastante extenso, pero bueno, hasta donde lleguemos. Ya sea que se trate de videojuegos, televisión, película o cualquier otra actividad terrenal. Dice, punto número 1, los videojuegos, los juegos de video, ¿me edificarán o simplemente me entretendrán? Es para entretener los videojuegos. No, para nosotros no está mal, por lo que vemos acá en este documento tampoco, pero ¿a qué lugar le das más? ¿En qué la mayor parte de tu tiempo, en qué lo invertís? Esa es la pregunta. De hecho, vivimos tiempos afanosos que no alcanza para nada los tiempos. De hecho, tenemos que ser sabios, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para administrar bien los tiempos. Pero nunca nos tenemos que olvidar de que lo primero es la intimidad con el Señor y ponerlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas. Entonces los juegos de video me edificarán simplemente. Edificar significa construir, o sea, para construir algo espiritual, ¿no es cierto? Algo celestial, algo que me llene de fuego de los cielos.
La pregunta, ¿jugar con videojuegos edifican tu amor por Dios? ¿Ahí existe acaso algún videojuego que exalte a Dios? Pregunta, ¿no? ¿Tu conocimiento de Él o ministran a otros a través de los videojuegos? Simplemente pregunta que nos tenemos que hacer nosotros mismos y examinarnos a nosotros mismos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. 1 Corintios 10, 23. Ver también 1 Corintios 10, 24. A ver qué dice. 1 Corintios 10, 24. A ver qué dice 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Acaso no te encerrás y simplemente te encerrás ahí, te metes con eso y solamente vos? ¿Acaso no vio usted cuando hay reuniones familiares, incluso de cristianos, ahí los chicos están compenetrados en el celular y solamente es su mundo y ellos y nada más? No están mirando al otro, ¿ok? Entonces, ahí está la cuestión. Hay que meditar sobre todo esto. Hay que ser sobrio e inteligente y pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Romanos 14:9. ¿Qué dice Romanos 14:9? A ver, vamos a ver qué dice. Es linda la palabra del Señor, ¿no? Porque nos ayuda a movernos en consecuencia. Nos purifica. Muchos nos están preguntando, y mientras tanto que viene el Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Santificate, edificate en la palabra del Señor. Eso puede hacer. Te has movido mal en todo el tiempo, te sorprendió la pandemia, ahora edificate. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Se da cuenta? Para eso murió y volvió a vivir para ser Señor. Él necesita, nosotros en realidad necesitamos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Entonces ahí está la edificación espiritual. Cuando Dios nos da un tiempo de descanso, la pregunta, ¿debemos buscar actividades que disfrutemos y nos edifiquen? O sea, ¿edifica realmente esto? Estar todo el día con el Facebook, viendo videos de YouTube, esto para los adultos. A los chicos que se los pone ahí a jugar dibujos animados como para sacárselo de encima, que no moleste. Dígame si no conoce ese caso. Y le damos una consola, le dejamos la internet libremente, ¿qué otra cosa? El celular, etcétera, 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 como para sacárselo de encima. Pues el padre está muy ocupado, está muy afanado, está pensando en otras cosas y deja a su hijo justamente a la merced de que se le edifique una postura espiritual a través de todas estas cosas. ¿Qué dice usted? Cuando Dios nos da un tiempo de descanso debemos buscar actividades que disfrutemos y nos edifiquen. Claro, elegimos lo permisible sobre la actividad de pregunta, ¿que valen la pena realmente? Pregunta. Cuando tenemos que elegir entre bueno, mejor y lo mejor, ¿debemos elegir lo mejor? Justamente tenemos que elegir lo mejor. ¿Quién quiere el mal? El mal para sus hijos. El mismo Señor habló en referencia a Gálatas 5. Gálatas 5. A ver, ¿cuál era? Gálatas 5. Gálatas 5, 13 al 17. A ver, Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne. ¿Se da cuenta? Esa libertad para ocasión para la carne. No está mal, dice vacaciones, pero hay que santificarse a través de la alabanza a Dios con nuestros hechos y actos. Si no servíos por amor los unos a los otros. Ese grave peligro de enfrascarse en el celular, ¿cierto? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu hijo que lo dejas así a la deriva, que haga lo que quiera. Pregunta, ¿se aprende a relacionarse con sus vecinitos, amigos, conocidos, lo que sea? Pregunta,
¿Es bueno acaso las relaciones que pueda tener nuestros hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, contra un prójimo que no sea creyente o que adore otra cosa que no sea el Dios verdadero? Esta pregunta que hay que hacerse cuando dice la Escritura que nos examinamos a nosotros mismos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, bueno, acá ya nos estamos yendo el tema, pero todo tiene que ver con todo. Vamos al segundo punto. Segundo, jugar videojuegos, obedecer mi voluntad o la de Dios, pregunta. Claro, es una satisfacción propia de aquellos que les gusta entretenerse, que necesitan entretenerse, pero ¿realmente edifica un videojuego? Pregunta. La voluntad de Dios para sus hijos puede ser sintetizada en su gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, desde niño, desde chico, hay que inculcarle justamente a los chicos, ya que por ahí los padres no han sido formados de esa manera, que aprendan a amar a Dios, a temerle a Dios y amarle y adorarle a Dios en la mayor parte de sus tiempos y sus vidas, con toda tu fuerza y con toda tu mente, dice, y a tu prójimo como a ti mismo, Lucas 10:27. Nuestra voluntad ha sido contaminada por el pecado. La voluntad nuestra, somos simplemente, como siempre hablamos, un pedazo de carne que hace nuestra voluntad, y por la gran misericordia de Dios, al tener el Hijo de Dios, podemos manejar la voluntad nuestra, la podemos manejar, pero siempre y cuando le dejemos todas nuestras cargas sobre Él, que Él nos ayude a que hagamos su perfecta voluntad. ¿Ok? Por haber sido salvados de vuestro deseo egoísta, deberíamos rendir nuestra voluntad. Filipenses 3, 7 al 9. A ver, Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hay que renunciar a las cosas terrenas. Hay que polarizarse de una vez para los cielos. Definitivamente dejar el mundo. El mundo pasa y sus deseos pasan. Y ciertamente aún estimo en el 8 todas estas cosas como pérdida por excelencia el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso muchos me preguntan, ¿y qué? ¿No puedo hacer nada? Si puedo hacer un montón de cosas. Un montón de cosas puedo hacer dentro de la voluntad del Señor. A mí no me alcanza el tiempo de la cantidad de cosas que puedo hacer el Señor. Y no participo en nada de lo que hace el mundo. Y sin embargo tenemos gozo en Cristo Jesús. Porque tenemos la excelencia y el conocimiento justamente para no perder tiempo en esas cosas y abocarnos a la palabra, cumpliendo la palabra y haciendo su perfecta voluntad y llenándonos de gozo sin acudir a estas cosas. Miren qué tremendo, ¿no? Mi Señor, dice, conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, tema tierra, mundo, dejar las cosas de los hombres. Así los hombres van para aquel lado, nosotros vamos para allá. Si los hombres van para allá, nosotros, así como hizo Abraham con su sobrino. ¿Para dónde elegí sobrino? Para la izquierda, yo me voy para la derecha. ¿Para dónde elegí sobrino? Elegí para la derecha. Fíjese las masas de cristianos. Quiere estar cerquita de ser espiritual así. Nosotros vamos camino a una excelencia y a una plenitud. Nos desterramos completamente de la tierra y somos cada día más celestiales y a través de eso nos santificamos cada día más. No queremos ningún problema terreno, ninguna razón terrena que nos frene. ¿Quiere hacer algo parecido? ¿Quiere ir camino a la plenitud? Bueno, si usted ve que las grandes masas de cristianos van para un lado y se congregan ahí, esas grandes masas van ahí a hacer tal cosa, usted vaya para el otro lado. Un consejo, ¿no? Esto recíbalo como un consejo. Algún día vamos a ver si podemos hablar de ese tema. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Estaba hablando de las cosas terrenas. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Se da cuenta? No va a poder tener a Cristo mientras que se dedica a las cosas de la tierra y tenga pensamiento de cosas de la tierra. Así que prosigamos. Vamos que nos queda poco. La voluntad de Dios se transforma. Dice, estamos hablando del segundo punto, jugar al videojuego, obedecer mi voluntad o la de Dios. La voluntad de Dios para sus hijos puede ser
sintetizada en su gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Filipenses 3:7-9 habíamos leído: la voluntad de Dios se transforma en nuestra voluntad. Salmo 143:10: progresivamente su deseo para nosotros se convierte también en nuestros más profundos deseos. Entonces no tiene cómo aburrirse. Salmo 143:10: no tiene cómo aburrirse en Cristo. Lo que pasa es que le conviene salir como hace el mundo, que se divierte con los videojuegos o está todo el día con el celular. 143:10: ¿acaso usted no ve cara de tristeza? Estamos llenos de gozo, somos felices todo el tiempo. Gozo de tener todo el tiempo estar igual, agradando a Dios de esa manera y con las obras de nuestras manos. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad. Por eso hay que tener intimidad. Muchos, por eso siempre decimos lo mismo, la grande masa de cristianos, la excepción es que no levanten la mano, pero la grande masa de cristianos no entienden esto. Hacen su propia voluntad en vez de pedirle al Señor, pero para eso hay que tener intimidad. Enséñame a hacer tu voluntad. No, ellos escuchan al hombre, se ponen a hacer yoga. En vez de meditar en la palabra, se ponen a hacer yoga en Cristo. O sea, con la chapa de cristiano hacen yoga. Se pueden hacer filosofía humana. No, hay que buscar en intimidad con Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Increíble, ¿no? Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. ¿Usted sabía que los videojuegos abren portales espirituales? Eso no nos va a alcanzar porque queremos identificarnos con este tema en la palabra. Pero los videojuegos, ¿usted sabía que abren portales espirituales que parecen inofensivos y no lo son? Vamos a hacer un video exclusivamente hablando de eso. ¿Sabía usted? Y esto no sube mucho a los púlpitos, sabemos eso. Y bueno, no, hermano, en mi congregación, en mi iglesia, sí, bueno, listo. Siempre vamos a hablar de las grandes masas, ¿cierto? Entonces, justamente, ¿sabía usted que los chicos abren jugando portales espirituales en dibujos animados? ¿Sabían ustedes que hay dibujos animados preparados para tener después intimidad con ellos? O sea, comunión con ellos, comunicación con ellos, hasta incluso se ponen a jugar y sueñan con ellos y los chicos hacen silencio. ¿Sabía eso usted? Y después se encuentran con la sorpresa que o se suicidan, o están temerosos, o están tristes y nadie sabe por qué, porque no hablan, fingen, actúan, pero están siendo sometidos a entidades espirituales de maldad. Pregunta si usted sabía, si usted lo sabía, gloria a Dios. Vamos a ir terminando. Mucha gente cree que la voluntad de Dios es aburrida y humillante. Ellos se imaginan a un monje aislado en un monasterio, eso es lo que decimos siempre. No es llevar una vida de mahometano en Cristo. Hay muchas cosas por hacer que a Dios le agradan. Ese es el tema. Usted se tiene que enterar que es la voluntad de Dios y que le agrada a Dios. O a un resentido empleado de limpieza de una iglesia. Es verdad eso. Conozco un montón de gente que va y limpia una iglesia, pero como karma, como sufrimiento. Hermano, pero si lo vas a hacer con esa cara, no lo hagas si Dios no te obliga. Y ellos sienten eso así, servir. Bueno, pero si hacelo con agrado. Si no lo hagas, deja que lo haga otro. Increíble. Lo podemos verificar leyendo biografías sobre la historia de héroes. Vamos terminando. Tales como, podemos averiguar quiénes son estos hombres, porque muy interesante, estos héroes dicen que tenían muchas dificultades en la historia de esta gente, sin embargo ellos sabían cómo divertirse, aún el mismo Satanás lo inculcaba. Algo sé de la historia, pero vamos a ver si en un apartado vamos a hablar de esta gente. Bueno, no voy a nombrarlos porque nadie, poco lo deben conocer, yo no lo conozco. Ciertamente ellos enfrentaron dificultades del mundo, de su propia carne y del diablo. Por eso es interesante después saber cuál es su historia. Puede que no hayan tenido muchas posesiones de este mundo. Qué curioso, ¿no? Porque esa es la otra también. Muchos cristianos que tienen muchas posesiones caen en esto y no se dan cuenta. Ellos se creen que agradan a Dios y caen en esto.
son engañados por este tema. Pero Dios realizó grandes obras a través de ellos. Al principio su voluntad parece imposible y demasiado santa para disfrutarla, pero Dios nos da el poder para cumplirla. Ahí está la cosa. Y los deseos para deleitarnos en ella. Por eso, si vos limpias la iglesia, eso le dije a un hermano, yo no te veo bien lo que estás haciendo. Porque si vos estás limpiando el baño, cosas que está bárbaro, espectacular, pero hacelo con agrado, hacelo con gozo, si no, no lo hagas. Vas a ser más condenado que te pongas a limpiar el baño, ya salimos del tema, pero tiene que ver con el tema del entretenimiento o de la supuesta obediencia de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, limpiar un baño. Claro, lo ven como un sacrificio a hacer, si no tenés que hacer ese sacrificio. Justamente el sacrificio que tenemos que hacer es todo lo contrario. Es sin mancha. Increíble. Hay otro tema también, de verdad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48, está plagada la Biblia del tema de la voluntad de Dios. Ver Hebreos 13:21, bueno, vamos a ver Hebreos 13:21, vamos terminando, no creo que lleguemos al otro punto. Hebreos 13:21, a ver. Hebreos 13:21. Estoy teniendo problemas de la vista, perdón, que tengo sueño. Hebreos 13:21. Veamos. No lo encuentro. Acá está. Hebreos 13:21. Acá está. Os haga aptos de toda buena obra. Ahí está el tema. De buena obra. La buena obra es hacerlo con gozo. Si no, no es buena obra. Si vos vas a dar algo, tenés que hacerlo con gozo. Si no, no te sirve. No hagas nada. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y eso es justamente las riquezas espirituales que hacía referencia el mismo Señor. Increíble. Lo dejamos acá nomás. Con esto terminamos. Está llorando el gatito. Muy. Tenemos un gatito ahí que nos está llorando. Increíble. Así que bueno, hermanos queridos, esperemos que esto lo podamos comprender. Es mucho el tema, son muchos versículos, por eso no vamos a poder darlo en un solo video. No queremos tenernos mucho, así que bueno, les enviamos un saludo a la distancia. Muchísimas gracias a todos aquellos hermanos que están viendo nuestros videos. Les damos muchas gracias a Dios por eso, de poder comunicarnos a través de este medio, y nos veremos en el próximo video.